Bienvenidos, aquí comienza Red Más Internacional. Gracias por estar allí con nosotros, acompañándonos en este recorrido por el mundo. Hoy empezamos con noticias del mundo de la tecnología que tienen que ver con ese cambio de límite de caracteres en Twitter, que ya es un hecho, aunque el servicio no va a estar disponible por ahora en todos los perfiles. Desde su inicio, Twitter habilitó el espacio para 140 caracteres por tweet. Sin embargo, para algunos usuarios esa cifra en palabras no es suficiente. Un mayor espacio para mensajes u opiniones es una medida experimental que solo le dará privilegios a algunos perfiles, aunque la compañía aún no especifica cuáles. Según expertos, esta iniciativa permitiría recopilar más datos, opiniones y experiencias de esos usuarios seleccionados. Otros analistas han evidenciado que en idiomas como el español, francés, portugués e inglés siempre ha sido necesario reeditar el tweet para cumplir con los 140 caracteres originales, cosa que no ocurre con el coreano, el japonés o el mandarín. Twitter tiene como característica la posibilidad de proveer información concisa y rápida sobre lo que sucede en el mundo. Además, los últimos 3 trimestres han permitido demostrar un crecimiento de 12% en el uso diario, porcentaje que ya está reflejado en los estados financieros de la firma del pajarito azul. Momento para concentrarnos en Venezuela. La Embajada de Estados Unidos en ese país anunció que reforzará la seguridad después del secuestro de uno de sus empleados. El anuncio ocurre después de que Nicolás Maduro le pidiera a los militares que aceiten misiles ante las amenazas de Donald Trump. Mediante este comunicado de prensa, la Embajada de Estados Unidos en Caracas reveló la actualización de su política relacionada a los movimientos de diplomáticos y ciudadanos norteamericanos y sus familiares en la capital venezolana y en otros lugares del país suramericano. Las medidas sujetas a revisión dentro de 30 días incluyen la prohibición para transitar en la noche por una de las calles aledañas a la sede en Caracas, en la cual fue raptado el 18 de septiembre pasado el venezolano Kervin Barazarte, empleado de seguridad y quien fue liberado 2 días después. La embajada también recomendó que los viajes de funcionarios y familiares entre las 9 de la noche y las 3 de la mañana sean realizados en vehículos blindados o en grupos de al menos 2 automotores. También instó a todos los ciudadanos estadounidenses que viven y viajan por Venezuela a permanecer vigilantes en todo momento por su seguridad personal. El anuncio de la embajada estadounidense coincidió con esta petición que el presidente Nicolás Maduro le hizo a los militares en la conmemoración de los 12 años del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Necesitamos tener los fusiles, los misiles y los tanques bien aceitados, preparados, con los planes para defender cada palmo del territorio nacional, si así hiciera falta. El mandatario condenó las supuestas agresiones por parte de Estados Unidos y dijo que Venezuela no pretende entrometerse en asuntos de otros países. Pero hemos sido amenazados descaradamente por el imperio más criminal que haya existido en la historia de la humanidad. Y lo digo como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tenemos la obligación de prepararnos para garantizar la protección de nuestro amado pueblo y garantizar la paz perpetua de este hermoso, histórico y digno territorio de lo que es la República Bolivariana de Venezuela. El pasado fin de semana, Donald Trump incluyó a Venezuela en una lista de países con restricciones para viajes a los Estados Unidos. Y de otro lado, mientras tanto, Nicolás Maduro amenazó al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y rechazó los recientes pronunciamientos del jefe de gobierno español, de Mariano Rajoy, contra Venezuela. Una vez más, el presidente Nicolás Maduro arremetió contra el jefe del Parlamento, Julio Borges, a quien responsabilizó de las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela. Traidor vendepatria, Julio Borges. Cobarde, eres un cobarde. Un día te vas a ver las caras conmigo, cobarde traidor Julio Borges, y este pueblo te va a pasar la cuenta, constitucional y electoralmente. Tú vas a ver, y llegará la justicia, y no te va a salvar ni Trump, ni 20 Trump. El mandatario también criticó al jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, quien recientemente tuvo un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que acordaron impulsar sanciones por parte de la Unión Europea contra Venezuela. ¿Por qué Mariano Rajoy tiene que salir a hablar de Venezuela en la Casa Blanca? Que hable de España, que hable de Cataluña,
que hable de los problemas entre Estados Unidos y Europa, pero que se olvide de nombrar a Venezuela, que es una patria de dignidad. Yo rechazo y repudio las expresiones intervencionistas, groseras, absurdas de Mariano Rajoy contra Venezuela. También aprovechó la oportunidad para referirse a su homólogo de Estados Unidos. Y sale Donald Trump a leer un papel porque Donald Trump no debe saber ni dónde está Venezuela. Tú le pones un mapa mundi, y ese no sabe dónde queda Venezuela. No sabe. Ahí lo están envenenando contra Venezuela, contra Maduro. En el mismo acto realizado en Portuguesa, Maduro anunció que entregará el proyecto de ley del presupuesto de la Nación 2018 a la Asamblea Nacional Constituyente. El número de personas muertas causado por este sismo en México ya suma a los 337. Las autoridades podrían suspender mañana las labores de búsqueda en algunas ciudades, mientras que varias constructoras fueron demandadas por haber usado presuntamente materiales de baja calidad en edificios colapsados. En México, el tiempo para encontrar personas con vida se está acabando. 8 días después del terremoto del pasado 19 de septiembre, la impotencia de familiares de quienes siguen desaparecidos es cada vez más evidente. Ustedes tengan información de qué es lo que se está haciendo. O por lo menos así quedó registrado en este video en el que Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, pidió paciencia a algunos habitantes de Ciudad de México. Así le respondieron. Ya basta de jugar con el sentimiento y con la burocracia y con que las autoridades se les antoje. No puede ser posible. O sea, ya despierten, ya denos a nuestra gente. O sea, ¿como para qué la guardan? Por lo menos 43 personas siguen desaparecidas, la mayoría en la capital. Unos 24.000 ciudadanos han sido atendidos en albergues y centros hospitalarios. Algunos, como Claudia López, no pierden la esperanza de encontrar a un familiar suyo atrapado entre los escombros. Pero tenemos que darnos fuerza, tenemos que estar tranquilos, no desesperarnos. Mucha gente se desespera por el tiempo, el estrés, la ansiedad, la angustia, pero pues nosotros tenemos que tener mucha fe en que él está bien y va a salir vivo de ahí. El presidente Enrique Peña Nieto anunció medidas para ayudar a los damnificados. He anunciado que hemos definido un mecanismo de apoyo, hoy puedo decir para Chiapas y Oaxaca, que consistirá en un apoyo monetario para que las familias puedan apoyar la labor de autoconstrucción. Unas 250.000 familias quedaron sin viviendas. Las empresas Canada Building Systems de México S.A. y Dijon Sapi, responsables de la construcción de 2 edificios colapsados, fueron denunciadas penalmente por presunta utilización de materiales de baja calidad en la construcción. Y mientras México, como ya lo veíamos, continúa reponiéndose de las secuelas del sismo, la violencia sigue azotando también al país. En las últimas horas, un tiroteo en un centro de rehabilitación en Chihuahua causó la muerte de 16 personas y heridas a 6 más. Los hechos ocurrieron durante la noche del martes 26 de septiembre en Chihuahua, cuando un comando armado atacó un centro de rehabilitación de adictos a drogas llamado Uniendo Familias, según informó la policía de esa ciudad. Los presuntos autores ingresaron al lugar y atacaron con rifles a los internos. 14 personas murieron en el acto y otras 2 perdieron la vida al momento de llegar a un centro asistencial. Se estima que unas 25 personas estaban en el sitio cuando ocurrió el ataque, luego del cual hubo una movilización de socorristas para atender a los heridos. Decenas de patrullas de la policía local y estatal llegaron al sitio mientras otras recorrían la zona en busca de los responsables del ataque, que estaría ligado al crimen organizado. Y pasamos a otros temas. Con alegría, las mujeres de Arabia Saudita recibieron la noticia alrededor de la medida que les otorga el derecho de conducir. Activistas celebraron esta decisión, mientras que otros grupos se oponen a ella y aseguran que nunca dejarán a sus esposas e hijas al volante. Las mujeres de Arabia Saudita despertaron con la noticia de un decreto real que les permitirá conducir desde el año que viene, y algunas de ellas ya se podían ver al volante el miércoles, aunque los permisos no serán emitidos hasta junio de 2018.
La historia de exigir el derecho a conducir es muy larga. Comenzó en 1990, liderado por 47 mujeres, seguida de muchas campañas que terminaron con la campaña del 26 de octubre, cuando las mujeres exigieron el derecho a conducir, sufriendo para obtenerlo. Gracias a Dios, hemos cosechado los frutos de esas demandas con estas reformas exitosas. El rey Salmán de Arabia Saudita ordenó el martes que se permita a las mujeres conducir autos, poniendo fin al estatus del reino islámico como el único país del mundo en que existe esa prohibición. Señor presidente, puede que le interese saber que hace unos minutos se ha promulgado un decreto real en Arabia Saudí que da a las mujeres el derecho a conducir. Es un día histórico para la sociedad saudita, para hombres y mujeres, y ahora podemos decir por fin. La medida representa un importante cambio en las leyes y costumbres sociales que gobiernan a las mujeres en el conservador reino islámico. Quien quiera en mi familia conducir, va a conducir. Es su derecho. No podemos prohibirles de eso. Hemos estado pidiendo a las mujeres ser una parte del desarrollo de este país. Por lo menos, darles herramientas, al menos el derecho mismo. El sistema de tutela masculina exige a las mujeres conseguir la aprobación de un familiar varón para obtener autorización sobre decisiones en torno a educación, trabajo, matrimonio, planes de viaje o incluso tratamiento médico. Arabia Saudita, cuna del islamismo, había sido ampliamente criticada por ser el único país del mundo en tener prohibido a las mujeres conducir. Ha habido un poco de preocupación de algunos grupos. Esta preocupación puede estar justificada y puede ser solo temores de lo desconocido. Pero así es como pasan las cosas cuando algo es nuevo en cualquier comunidad en el mundo. Todo lo nuevo está acompañado por muchos temores. El decreto acaba con una tradición conservadora vista por los grupos de derechos como un símbolo de la represión del país contra la mujer. Y con relación a esta noticia que hoy le da la vuelta al mundo, que parece mentira después de todos los avances que se han dado alrededor del planeta, va nuestra pregunta del día. Aquí está. Escuchamos sus opiniones. ¿Creen que con este permiso que le fue otorgado a las mujeres en Arabia Saudita para conducir se abren nuevas oportunidades en los países árabes para el género, para las mujeres? Los leemos, los escuchamos, los comentamos aquí en vivo a través de nuestra cuenta en Twitter, @RedMásNoticias. Y nos vamos así a una pausa. Aprovechen este tiempo para enviarnos sus mensajes y ya regresamos con más información del planeta. Hoy el secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada, junto a la ministra de Trabajo, recibieron a los líderes de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, para conocer de primera mano en qué iba la mesa de negociación. En las últimas horas, Avianca decidió levantarse tras haber presentado su última propuesta. Hoy, Avianca anunció que a partir de mañana comenzarán a vender tiquetes para vuelos nacionales e internacionales. Espere los detalles en nuestra emisión central de las 8 de la noche. Estamos ya de regreso, continuamos en Red Más Internacional y seguimos, por supuesto, con la información. Más de 30.000 personas tuvieron que ser evacuadas en Ucrania tras fuertes explosiones de municiones en una base militar. Aunque el hecho no dejó víctimas mortales, varios edificios resultaron dañados por las llamas. Este era el panorama que despertó a cientos de residentes de la localidad de Kalinivka, en Ucrania, en la noche del martes y que prevalecía hasta la mañana de este miércoles por una serie de explosiones en un depósito militar en el centro del país. Equipos de rescate tuvieron que evacuar a más de 30.000 personas de 6 pueblos y aldeas cercanas. Las explosiones comenzaron en la noche del martes en la base militar ubicada a 270 kilómetros al oeste de Kiev. El primer ministro ucraniano, quien se trasladó de inmediato a la zona afectada, culpó a Rusia por el incendio que causó la serie de explosiones en el depósito de municiones. Un enemigo nos atacó, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, y harán todo lo posible para debilitarnos, crear desafíos que nos arruinen, y quiero que todos oigan ahora.
Cualesquiera que sean estos desafíos, primero que nada, no entrar en pánico y en segundo lugar, somos capaces de tomar decisiones sobrias y correctas en cualquier situación. El hecho despertó pánico en la región. Hubo fuertes explosiones y gran llamarada. Fue aterrador. Era una pesadilla. Cuando era pequeña fui testigo de cómo comenzó la guerra y ahora, cuando es hora de que muera pronto, tuve que vivir otra vez la misma cosa. Los bomberos seguían trabajando este miércoles en la extinción del incendio, mientras que las autoridades tuvieron que cortar el suministro de electricidad y gas. 4 edificios residenciales resultaron dañados por las llamas, pero no se reportaron víctimas mortales. El presidente Vladimir Putin aseguró este miércoles que Rusia está destruyendo sus últimos suministros de armas químicas 3 años antes de lo previsto. En declaraciones, Putin también se quejó de que Estados Unidos no había cumplido con sus propias obligaciones de destruir armas químicas. Rusia cumple estrictamente sus compromisos internacionales, incluyendo el desarme y la no proliferación de armas de destrucción masiva. Entendemos los peligros y riesgos que pueden provocar una carrera armamentista y un intento de romper la paridad estratégica. Esperamos que los esfuerzos rusos en la eliminación de armas químicas sirvan de ejemplo para otros países. Y a 4 días del referendo independentista en España, el grupo insurgente ETA instó a los izquierdistas del País Vasco a tomar como ejemplo el proceso separatista que adelanta Cataluña. La banda ETA hizo este miércoles un llamado a los independentistas de izquierda del País Vasco para que sigan el ejemplo del proceso secesionista de Cataluña e inicien un desafío por canales civiles y democráticos para ejercer el derecho a decidir. A 4 días del domingo 1 de octubre, fecha para la que se ha convocado un referendo de independencia en Cataluña que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional, el grupo justifica la actuación del gobierno catalán en desafío a la cárcel de pueblos, que en su opinión es el Estado español. Un proceso en favor de la democracia, puesto que al no haberles permitido una vía democrática para aspirar a la independencia, al final han tenido que emprender un camino independentista para acceder a la democracia. ETA, que ha provocado la muerte de más de 800 personas en sus 50 años de lucha armada por un País Vasco independiente, declaró en 2011 el final de su actividad armada. En el texto señala que no pretende ejercer tutela alguna sobre este nuevo desafío. Este es el análisis de ETA, análisis que bajo ningún concepto se realiza con la intención de dirigir, garantizar o juzgar ese proceso como pueblo tan necesario, pues ETA es perfectamente consciente de que en el ciclo político que viene nuestra organización no será un agente principal. Según la banda independentista, después de 4 décadas, la verdadera cara del régimen del 78 ha aparecido claramente. Las declaraciones de ETA se conocen un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump se reuniera en la Casa Blanca con su homólogo español Mariano Rajoy. Los mandatarios rechazaron el referendo independentista. Creo que la gente de Cataluña ha estado hablando de esto hace mucho tiempo, pero les apuesto que si tuvieran números exactos y encuestas precisas, descubrirían que aman a su país, que aman a España y no lo harían. Así que como presidente de los Estados Unidos, espero que España permanezca unida. La decisión de declarar unilateralmente la independencia no me corresponde a mí, como es evidente. Es una decisión que tendrá que tomar o no el Parlamento de Cataluña. Yo creo sinceramente que sería un disparate. El gobierno central de España ha calificado el referendo del 1 de octubre como ilegal, lo que ha generado decenas de manifestaciones y protestas por parte de los que exigen su separación definitiva de España. Y a esta hora queremos hablar más a fondo acerca de lo que tiene que ver con ese referendo independentista en Cataluña, que a pesar de todos los pronósticos con la ley en contra, parecería seguir adelante, y por supuesto también de esta propuesta que hace ETA en relación al País Vasco. Para eso saludamos a nuestro invitado Alfonso Botti, historiador y profesor. Profesor Botti, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias. Bueno, sé, profesor Botti, que usted es un gran conocedor de España, por eso me gustaría que empezáramos esta charla hablando de cosas generales para después meternos en lo particular. Quisiera que usted nos dijera cómo podría definir usted a los españoles en términos de idiosincrasia y qué tanto encajan los catalanes en esa idiosincrasia de los españoles. Bueno, es un pueblo europeo
europeísta que ha sufrido una dictadura a lo largo de los 30 años, que se ha liberado de esta dictadura y que ha desarrollado un concepto de democracia junto al concepto de Europa y de europeización. Hasta los últimos años el porcentaje de los europeístas en España era el más alto de Europa. Ahora Europa está en crisis, no vive su mejor momento, entonces ha bajado también en España. Pero la característica principal yo creo que sea esta. Es a todas luces este referendo que los catalanes, al parecer, van a convocar sí o sí para este domingo ilegal, de la manera en la que lo están convocando, porque tiene que ver con lo que dice la Constitución. Sí, claro, la Constitución no admite un referendo secesionista y entonces esta convocación unilateral es afuera de la Constitución, eso sin lugar a dudas. Bueno, hubo unas declaraciones bien interesantes del ex primer ministro Valls, el ex primer ministro francés, que dice que si llega a darse esa independencia de Cataluña, pues sin lugar a dudas esto sería el fin de la Europa como la conocemos hoy en día, que porque España es un Estado-nación muy importante para la Unión Europea. ¿Esto es tanto así? ¿Realmente cuáles serían las repercusiones de que se diera una independencia de Cataluña? Es que es muy complicado, en mi opinión, que Cataluña consiga alcanzar una independencia. Que esto se vuelva realidad. Sí, que se vuelva la realidad. Incluso porque, mire, el independentismo en Cataluña nunca ha sido mayoritario en la población. Lo que es mayoritario es en el Parlamento catalán, pero a nivel de electorado nunca ha sido mayoritario. Y la actitud que Madrid ha tenido en los últimos años, a partir de 2010, con relación a los que pedían los catalanes, ha radicalizado el nacionalismo catalán. Esto ha pasado siempre en la historia de las relaciones entre Madrid y Barcelona. Todas las veces que la Cataluña pedía algo más, una autonomía mayor, Madrid contestaba que no. Esto desde el principio del siglo XX, desde el principio de 1900. Luego hubo una dictadura, la de Primo de Rivera, que reprimió las características culturales y lingüísticas de los catalanes, y esto aceleró la radicalización del nacionalismo catalán. Luego vino el franquismo y pasó lo mismo. El momento más importante de liberación fue la transición democrática, cuando se construyó el Estado de las Autonomías y pareció que el tema se había solucionado. Pero la verdad es que a partir de entonces ha habido siempre un conflicto sobre problemas lingüísticos, sobre problemas fiscales, sobre problemas identitarios, que hasta 2010 se han quedado en conflictos normativos, pero en el ámbito de la Constitución. Luego ha cambiado, ha pasado algo y ha cambiado la situación. Y ha cambiado, se puede seguir, a raíz de... en 2006 el Parlamento catalán votó un nuevo estatuto autonómico. Este estatuto fue aprobado por el Parlamento catalán, luego fue aprobado por las Cortes de Madrid, luego fue aprobado por un referéndum en Cataluña. El Partido Popular impugnó el nuevo estatuto y acudió al Tribunal Constitucional por inconstitucionalidad, y el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales 14 artículos. Sí. A partir de ahí salió la marea independentista que antes no había. Profesor Botti, ¿qué tanto podríamos intuir que puede pasar el domingo? ¿Qué tanto puede salirse la situación de control? Porque ya hoy estaban patrullando los policías por orden de la Fiscalía a los colegios electorales. Esta situación no va a estar fácil. No, va a ser muy complicada, está muy tensa. No se sabe si se va a celebrar el referendo, no se sabe si se va a celebrar en todos los sitios. Y entonces es una situación de la cual nadie sabe lo que va a pasar. Bueno, ¿y qué opinión le merece también la nota que veíamos antes de comenzar esta charla de la propuesta que hace ETA para el País Vasco, de que sigan esa misma línea de Cataluña en relación a buscar un referendo independentista? Porque según ETA, entonces, en palabras textuales dicen, el Estado español es una cárcel para los pueblos. Bueno, es un problema muy complicado. Sí, lo es. Pero la verdad es que el País Vasco y Cataluña siempre se han mirado recíprocamente para alcanzar más autonomías o la independencia, hasta la independencia con relación a Madrid del Estado español. El problema fundamental, en mi opinión, es que hay dos visiones de España. Una visión que dice que la España es un Estado plurinacional, dentro del cual está la nación catalana, está Euskadi, están otras, Galicia, por ejemplo, y otros que piensan que la nación es España
y las otras son nacionalidades, que eso desde el punto de vista jurídico es un poco difícil de interpretar, pero el hecho cierto que es en el artículo 2 de la Constitución Española de 1978 se lee que España es un Estado, es una nación donde hay regiones y nacionalidades. Lo que han intentado los catalanes en los últimos años con el estatuto del cual hablaba antes es transformar esas nacionalidades en nación, es decir, que Cataluña es una nación. Y esto el nacionalismo español no lo admite. Aquí sale el enfrentamiento, el conflicto. Sí. Las banderas de una Unión Europea fuerte las ha tomado un poco el presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto a Angela Merkel, demostrar nuevamente que la Unión Europea sí está sólida, sí está unida, pero qué tanto ruido y tanto dificultan esta misión, pues lo que ha pasado con el Reino Unido, ahora con lo que está diciendo Cataluña, que no propiamente se va a salir de la Unión Europea, pero sí se quieren independizar, entonces ahora ruidos también por el lado del País Vasco. Pero hay una diferencia sustancial. Que el catalanismo, en el sentido del nacionalismo catalán, incluso el nacionalismo catalán secesionista, independentista, es europeísta. Sí. Mientras hay otros movimientos en Europa, xenófobos, racistas, como hemos visto ahora en las elecciones alemanes, que están en contra de Europa. Esto no es el caso ni del País Vasco, ni de Cataluña. Es un problema diferente. Sí. Europa tiene... Quieren independizarse, pero son pro-Unión Europea. Sí, sí, desde siempre, lo han sido siempre. Son partidos demócratas. En el País Vasco el partido principal es un partido demócrata cristiano nacionalista, el Partido Nacionalista Vasco. Y lo mismo con lo que era antes con Convergencia y Unió, que uno de los dos partidos nacionalistas que ahora están en el Parlamento catalán, es un partido moderado, centrista, pero nacionalista. Entonces, Europa tiene muchos problemas, esto es indudable, pero no surgen del independentismo catalán los problemas de Europa. El problema de Europa surge de la falta de una leadership desde hace muchos años, de una leadership verdaderamente europea, surge del hecho que hay una moneda común que es el euro, pero no hay políticas económicas comunitarias, surge de estos problemas, surge de los problemas de la inmigración y del hecho que están naciendo otra vez los nacionalismos. En lugar de pensar en términos de europeos, no somos Europa, sí, cada nación piensa en sus propios intereses. Y eso destruye la idea más grande, más fuerte que ha tenido el mundo en la segunda posguerra, en los últimos 50 años, donde no ha habido guerra, ha habido paz, ha habido difusión y extensión del Estado social, ha habido libre circulación. Los estudiantes con el Erasmus van en todos los países, o sea, un sueño, un proyecto fantástico que ahora está en crisis. Sí, claramente está en crisis. crisis. Pero no por el catalanismo o por el País Vasco. Claramente no, pero sí genera como ciertos ruidos alrededor, por eso me parece que la pregunta era válida. Pues una explicación, la verdad, bastante interesante la que usted nos da hoy, profesor Alfonso Bot, historiador. Y vamos a seguir, nosotros los medios de comunicación aquí bastante atentos a ver qué es lo que va a pasar el domingo realmente. Buenas noches y gracias por acompañarnos hoy. A ustedes, buenas noches. Buenas noches. Y el presidente Donald Trump recibió su primer revés electoral en unas primarias en Alabama, esto con la derrota de su candidato para cubrir el escaño del Senado que dejó vacante el actual fiscal general Jeff Sessions. El radical Roy Moore, ex juez del Tribunal Supremo de Alabama, obtuvo un 56.4% de los votos frente al ex fiscal general por el estado, Luther Strange, candidato oficialista, respaldado por Trump, y el actual fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, que logró el 43.6%. El candidato republicano prometió bloquear cualquier asunto en el Senado estadounidense que vea contrario a la ley de Dios sobre la Constitución de Estados Unidos. Donald Trump se había involucrado personalmente en la campaña de Strange e incluso la semana pasada asistió a un multitudinario mitin en Alabama. Los electores republicanos de este bastión de conservadores en el sur de Estados Unidos eligieron entre los candidatos en estas primeras elecciones hacia la parcial senatorial, un escrutinio seguido a nivel nacional. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, llegó a Afganistán de manera imprevista justo horas antes de una explosión de cohetes en el aeropuerto de Kabul.
El grupo terrorista Estado Islámico se atribuyó el ataque en la capital afgana, que no dejó heridos ni víctimas mortales. La visita del secretario de Defensa estadounidense se da después de que el presidente Donald Trump anunciara una nueva estrategia en Afganistán con una campaña militar reforzada contra los talibanes, quienes siguen ganando terreno en su búsqueda por establecer la ley islámica. James Mattis aseguró que la nación americana enviará a más de 3.000 soldados adicionales a Afganistán para ayudar a entrenar a las fuerzas de seguridad de Afganistán que actualmente combaten contra los talibanes, además de los casi 9.000 soldados que están en suelo afgano como asesores de seguridad de sus fuerzas militares. Y cerramos como siempre este recorrido por la información internacional con El Mundo en 60 segundos, las noticias en imágenes.